Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Gracias a una campaña exhaustiva de nuestros líderes políticos y comunitarios, los trabajadores pueden celebrar el aumento del salario mínimo en condados como Montgomery, Prince George's en Maryland y en el Distrito de Columbia. A pesar de que hay una lucha nacional a nivel local, quienes nos representan políticamente lograron la aprobación de una ley que sube los escasos $7.25 la hora, que es el salario mínimo establecido, a $11.50. Sin duda es un aumento significativo para nuestros trabajadores, la mayoría latinos. Es un orgullo presentarles hoy en Línea Directa a una de las líderes y promotoras de esta ley. Nos acompaña la presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Nancy Navarro. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y lógicamente es una muy buena noticia. Queremos que nos cuente, concejal, cómo se logró esta lucha. Con mucho gusto. Mira, esta realmente fue una lucha que surgió porque obviamente yo creo que a través de este país estamos muy frustrados con la inhabilidad del Congreso de actuar y de realmente poder tratar con temas tan importantes como por ejemplo el ingreso y el salario mínimo. Entonces realmente hubo un empuje, comenzó en la ciudad de Washington, D.C., donde no tuvo éxito, y luego el condado de Montgomery teníamos ya un poquito de tiempo los concejales hablando del hecho, lo vimos muy claramente durante la recesión, de que tenemos tantas familias realmente de bajos recursos que trabajan muy duro día a día, pero realmente imagínate, $7.25 equivale a $15,000 al año. Eso no es nada, sobre todo en un condado como por ejemplo el condado de Montgomery. Para tú tener autosuficiencia, han hecho ese cálculo, necesitas una familia de 3 personas ganar por lo menos $78,000 al año. Entonces esto es un tema muy obviamente controvertido, pero muy importante. Y llegó el momento, nosotros decidimos que llegó el momento de actuar, pero decidimos hacerlo por mediante de un pacto regional, que eso también yo creo marcó la pauta en el éxito de esta ley. Pero más que todo fue eso, por tener que reaccionar antes la inhabilidad del Congreso de actuar. Entonces muchas localidades, incluyendo entonces este pacto regional, esta región de Washington, D.C., ha tomado esta decisión y en este momento este es el salario mínimo más alto que se ha propuesto a nivel de la nación. Ahora, estamos hablando de $15,000 al año. Definitivamente es imposible poder tener una calidad de vida por lo menos decente, ¿no? Claro. Con un salario de ese tipo, y hay muchos obstáculos y cabería difícil, ¿no?, pensar que por qué existen obstáculos y por qué no se aprueba una ley, por ejemplo, a nivel nacional tan fácil, porque hay personas que aún no lo entienden. Bueno, obviamente siempre va a haber resistencia, sobre todo tenemos que reconocer que estamos saliendo todavía de esta recesión global. Entonces, claro, el sector privado está muy preocupado de que si se hace un aumento al salario mínimo, entonces esto va a tener un impacto a también otros niveles de sueldos que también tienen que subir, etcétera, porque si tú aumentas la base, entonces el resto también tiene que aumentarse, sería la lógica. Entonces, claro, el sector privado está muy en contra de que esto se haga en este momento específicamente, pero lo que a mí me convenció y la razón por la cual fui una de las patrocinadoras de esta propuesta es de que tenemos que ser muy claros. Mira, el condado de Montgomery invierte millones y millones de dólares en programas de asistencia pública, ¿verdad? Personas que quizás no puedan pagar su electricidad, personas que necesitan ayuda con vivienda. Esos son millones y millones de dólares que están aportando las personas que pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces es importante que el sector privado también contribuya, porque es como si estuviéramos subsidiando al sector privado, porque a la final una persona que trabaje tiempo completo ganando $7.25 y al año lo que tiene son $15,000, obviamente va a necesitar ayuda del gobierno local. Entonces no es justo, yo creo que cada quien tiene que aportar y me parece que el sector privado también tiene que aportar de esa forma, porque de esa manera entonces vamos a tener familias que van a poder ser autosuficientes, van a poder tener esa dignidad del trabajo y también pueden contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de su comunidad, al desarrollo de su familia. Entonces llegó ese momento. Ahora estamos viendo a nivel nacional
mucha conversación sobre la desigualdad económica, que sobre todo se ha marcado muchísimo más después de esta recesión. Sabemos que las personas pues, que tienen un alto ingreso están muy arriba y hay una brecha muy grande entre las personas de bajo ingreso. Eso es preocupante para un país que siempre se ha realmente afincado, se ha apoyado mucho de la clase media. Entonces hay preocupación de que la clase media está entonces ya casi que desapareciendo, y yo creo que medidas como el aumento al salario mínimo son importantes, una corrección que tiene que existir, son añales desde cuando se hizo algún aumento, y entonces bueno, ya estamos viendo que a nivel nacional esta conversación ahora está agarrando un poquito más de empuje. Ahora, es que con tan bajo como con $7 con 25 centavos, lo que mencionaba, concejal, no solamente deben y se ven obligados a depender de la ayuda del gobierno, sino que también a nivel familiar, muchos de nuestros padres o madres de familia tienen más de 2 trabajos para poder subsidiar a su familia. ¿Cuál es el impacto entonces solamente económico, sino en el núcleo familiar que esto trae consigo? Mira, a nivel de política social, por ejemplo, hablamos mucho sobre la brecha académica, ¿verdad? Y siempre hemos tratado de entender, bueno, qué es lo que está pasando, sobre todo con nuestros estudiantes latinos, porque es que las familias latinas no están tan involucradas, qué es lo que ocurre. Esto es un factor muy importante. Si tú tienes una familia donde ambos padres tienen que trabajar 2 o 3 trabajos, ¿verdad? No están casi presentes porque imagínate, tienen que aportar para su familia. Entonces el estrés también de que tú sabes, de que entonces tampoco sabes cómo vas a pagar tu próximo alquiler, no sabes cómo vas a comprar la comida. Sabemos que el hambre es algo real en nuestro sistema escolar. Hay muchos maestros que más bien de su propio bolsillo le pagan a que este estudiante pueda comer, comprar su almuerzo, etcétera. Y sabemos que casi 40,000 estudiantes reciben subsidios de alimento en el sistema escolar. Esto es una realidad muy fuerte, que a mí me parece que a veces en lugares como el condado de Montgomery, como que la gente lo ignora, es muy fácil la gente realmente no entenderlo muy de frente, porque es un condado muy rico, porque es un condado muy afortunado. Entonces existe como un fenómeno donde es muy fácil apartarlo, quitarlo del radar. Y por lo tanto, entonces cuando llegan momentos como este, ¿verdad?, de poder incrementar el salario mínimo, aunque tú no lo creas, la resistencia fue fuerte. Entonces a veces uno dice, ¿qué es lo que ocurre? Realmente hay una falta, yo creo, de conciencia de que entre este condado tan rico, sí hay personas que están sufriendo y personas que están haciendo lo correcto, ¿no? Trabajar, pero no logran entonces tener el ingreso debido y digno. A pesar de que ha sido una fuerte resistencia, concejal, sin embargo, hay grupos como los sindicatos, para no ir tan lejos, el sindicato conocido como ACIU lanzó una fuerte campaña que es la lucha por los 15 y buscan aumentar el salario mínimo a $15 la hora. ¿Cómo cree usted que significa este apoyo de los sindicatos a esta lucha, no solamente a nivel local, sino tal vez a nivel nacional? Sí, mira, los sindicatos, claro, ellos por tradición entienden muy claramente las necesidades de las familias trabajadoras, porque ese es realmente su trabajo, es defender los derechos de los trabajadores, luchar porque tengan un salario digno, por tener beneficios adecuados, etcétera. Entonces a mí me parece que esta propuesta, esta campaña es importante. Obviamente tenemos que tener mucha paciencia, porque imagínate, si tuvimos que realmente enfrentar tantos obstáculos aquí en el área metropolitana de Washington, estos 2 condados, para incrementar el salario mínimo a $11.50 para el año 2017. Así que yo creo que esto va a ser una lucha que va a continuar, donde tenemos que estar todos participando de una manera muy activa, porque realmente $15 es lo lógico, pero hay que tener paciencia porque hay que ir poco a poco para llegar a ese punto. Por lo menos en casa, condados como el de Montgomery, Prince George's y el Distrito de Columbia, pueden los trabajadores tener una buena noticia, aunque no sean los $15 que se necesitan, ¿no? Y lo justo, por lo menos son $11.50, que es un salario mínimo por hora, un poco más digno de lo que ganan ahora, que son $7.25. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos hablando de este importante programa, el aumento del salario mínimo para nuestros trabajadores. Volvemos en breve.
Los trabajadores de los condados de Montgomery y Prince George's en el estado de Maryland y también los trabajadores del Distrito de Columbia van a poder tener un salario mínimo de $11.50 la hora. Esto gracias a la lucha constante de nuestros líderes comunitarios y políticos, y una de ellas protagonista de esta lucha es la presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Nancy Navarro, quien nos acompaña hoy en nuestro programa de Línea Directa. Hablamos, concejal, que va a ser un salario de $11.50, un aumento significativo al de $7.25 actual que está establecido. Y nos mencionaba en el segmento anterior que va a ser implementado en el 2017. Cuéntenos un poco cómo va a ser el proceso, a partir de cuándo nuestros trabajadores van a poder ver este aumento, si va a ser gradual y si para el 2017 ya van a poder tener ese. ¿Cómo va a ser un poco establecer esta nueva ley? Cómo no, mira, como tú has dicho, va a ser un aumento gradual. Entonces comienza en octubre de este año y será 8.40. Entonces para el 2014 en octubre los trabajadores que reciben un salario mínimo, eso le va a subir a 8.40. En el 2015 del año que viene, entonces será a 9.55. En el 2016, 10.75, para llegar entonces en el 2017 a 11.50. En el condado de Prince George's fue un poquito más rápido, ellos van a llegar a 11.50 en el año 2016, esa era la propuesta original, pero bueno, siempre hay que tratar de lado y lado, y entonces en el condado de Montgomery había algunos concejales que preferían darle un año más, y eso fue lo que se logró para poder entonces implementar la ley, pero entonces va a ser algo gradual, comenzando este año efectivamente en octubre, donde entonces subirá esa cantidad a 8.40. Los trabajadores por sí no tienen que hacer nada, básicamente van a ver este aumento automático en sus salarios. Así es, y claro, obviamente si por alguna razón en octubre de este año no están recibiendo 8.40, entonces tienen que comunicarse obviamente con el gobierno local para entonces poder poner ese tipo de queja, pero ya eso viene siendo la ley en el condado y entonces hay que regirse por ella. Hablemos un poco de esta lucha y de esta unión que destacamos hoy precisamente, el condado de Montgomery, el condado de Prince George's y el Distrito de Columbia. ¿Cómo logran ustedes unirse para esta lucha? Y de pronto esto nos puede servir ejemplo para los trabajadores en estados como Virginia, que no han logrado una ley similar. ¿Cómo lograron ustedes unirse y mostrar la importancia y la necesidad de este aumento salarial? Bueno, fíjate, siempre sabemos, ¿no?, de que hay muchas conversaciones entre las diferentes localidades. Hubo un esfuerzo en la ciudad de Washington, D.C., que no llegó a ser exitoso. Eso fue para subirlo entonces a la cantidad de $12. Y entonces siempre había mucha conversación entre las tres localidades de el hecho de la competencia, ¿verdad? De que si, por ejemplo, el condado de Montgomery aumentaba su salario mínimo, entonces, oye, ¿será que alguna de las empresas que están comenzando deciden entonces, no, me voy para la ciudad de Washington, D.C. o me voy para Prince George's? Igualmente Prince George's tenía la misma preocupación, etcétera. Entonces el concejal Mark Elrich, que fue uno de los primeros que comenzó a tratar este tema, al igual que la concejal Valerie Irvin y yo, decidimos, oye, ¿por qué no tratamos de explorar la idea de que entonces exista un pacto regional, ¿verdad? Donde entonces los líderes de los diferentes consejos llegamos a un acuerdo, algunos querían un poquito más, otros querían menos, llegamos a ese acuerdo de 11.50 para el 2016 y tomamos la decisión de que si tú tienes los dos condados más grandes del estado de Maryland con la ciudad de Washington, D.C., los tres diciendo que vamos a introducir esta ley, entonces no... Tú allí lo que haces es que neutralizas, ¿verdad?, la resistencia, por ejemplo, del sector privado de decir, oye, pero entonces tú estás dándole preferencia a esta jurisdicción porque tiene menos, tiene más, etcétera. No, estamos juntos, estamos tratando esto a nivel de la región. Y claro, esta fue la primera vez que logramos hacer esto. Hubieron muchas cosas interesantes que ocurrieron, porque realmente el condado de Prince George's tenía que actuar primero, pero ellos estaban un poquito dudosos si era realidad, no, de verdad, que el condado de Montgomery iba a tener los votos o no, aunque yo le decía, no, sí lo vamos a tener. Ellos decidieron, vamos a esperar un poquito que ustedes van primero. Entonces, bueno, sí, eso lo logramos después de 5 horas de debate. Logramos entonces ese voto tan importante y entonces la semana siguiente el condado de Prince George's tomó su voto y luego la ciudad de Washington, D.C. En este proceso, concejal, ayudó que hubiera una representación de un latino como el concejal Will Campos, por ejemplo, que entiende las necesidades de nuestras familias latinas. Siempre es tan importante, ¿no?, tener en estos lugares donde se toman estas decisiones personas que sean inmigrantes o que vengan por lo menos de padres inmigrantes que entiendan realmente cómo es el proceso, y por eso es que es tan importante como comunidad también apoyar
a los nuestros, claro, personas que estén calificadas, personas que tengan que hayan demostrado, ¿verdad?, un interés y realmente un deseo de trabajar por la comunidad. Si hay personas que se lanzan a puestos, bien sea de concejal, de delegado, de miembros de la Junta de Educación, tenemos que salir y apoyar, porque estas son las voces que entonces defienden esas necesidades tan básicas como, por ejemplo, un aumento al salario mínimo. Por supuesto, la participación cívica y política es fundamental por parte de la comunidad latina, sobre todo, y aquí está demostrado en estos casos. Ahora, concejal, un rubro laboral que sufre muchísimo es el de los restaurantes. Tal vez con esta unión que ustedes lograron ya, este aumento salarial, ¿qué se podría hacer y cómo se ve el panorama con nuestros meseros y meseras que ganan casi $2 la hora en promedio? Eso es establecido a nivel federal, porque cuentan básicamente con las propinas, pero estamos hablando de una crisis económica que muchas veces quienes van a los restaurantes ni siquiera dejan propinas. ¿Qué puede pasar en este campo? Bueno, te puedo hablar de lo que nosotros logramos en el condado de Montgomery. Dentro de esta ley sí hicimos una inclusión de esas personas que trabajan por propinas, ¿verdad? Y lo que entonces se logró es de que las personas, obviamente el sueldo básico por hora es la mitad, como tú decías, del sueldo mínimo del estado. En este caso, por ejemplo, en el condado de Montgomery serían como unos $3.60. Ese es el básico, ¿verdad? Eso es lo mínimo que te tienen que pagar a ti tu empleador. Si tú, por ejemplo, con tus propinas no llegas, ¿verdad?, a la cantidad que subió el condado, o sea que en octubre serían $8.40. Si en tus propinas tú no llegaste a $8.40 por hora, entonces tu empleador, ¿verdad?, tu jefe, tiene que darte a ti esa cantidad. ¿Ok? Entonces la idea es de que por lo menos tú vas a tener la oportunidad de tener por lo menos el salario mínimo del condado, pero claro, si tienes más propinas, bueno, perfecto, ¿no? Si llegas a ello con propina está bien. Entonces ese fue el acuerdo que llegamos, fue una manera de llegar, todos estar obviamente de acuerdo con esta propuesta en sí, porque sí reconocemos de que sí, las personas que trabajan por propinas realmente a veces es muy duro, hay veces que ganan muy bien y hay otras veces, como tú decías, por la economía, que la situación está difícil. Así que sí se incluyó y vamos a ver cómo va. Obviamente todo esto es como un experimento. Cada vez que tú introduces una ley de este tipo, vamos a ver cómo funciona. Sin duda es una muy buena también noticia para los meseros y meseras, al menos del condado de Montgomery, y sin duda es una excelente noticia para muchas de nuestras madres solteras, concejal, que van a poder, que tienen 2, 3 trabajos, seguramente no pueden compartir ni tener calidad de vida con sus hijos, y que ahora van a poder contar un mejor salario, porque no nos cuenta como madre de familia también cuál va a ser el impacto para estas cientos de madres solteras que residen en nuestra área. Bueno, eso es también muy importante. Nosotros ya sabemos que por medio de muchos estudios vemos reflejado el hecho de que muchas madres solteras son precisamente las familias que entran dentro de la cantidad que se califica como pobreza, ¿verdad? Y sabemos que eso es una situación bastante difícil y que también merece entonces que tengamos mucho más programas de asistencia por medio del condado y por medio del gobierno local. Así que esto ayuda sin duda a asistir a estas madres solteras que trabajan tan fuertemente, y ojalá y también entonces ayude a que estén un poquito más presentes, porque la idea es también romper el ciclo de la pobreza y romper el ciclo de las personas que entonces no tienen acceso a educación, por lo tanto no tienen acceso entonces a una buena profesión. La idea es también de ayudar para que entonces estas familias, a sus hijos o ellos mismos, si desean volver a la escuela o volver a la universidad, ¿verdad?, que puedan tener esa oportunidad de seguir adelante. Entonces sí, yo creo que este tipo de medida pareciera que fuera muy específica, ¿no? Pero cuando tú te pones a analizarlo bien, afecta a todos los sectores y todos los ángulos, yo diría, del día a día y del convivir. Bueno, lógicamente para el 2017 van a poder los trabajadores de condados de Montgomery, Prince George's y el Distrito de Columbia poder tener mejores condiciones de vida, no solamente para ellos, sino para sus familias, con un salario mínimo básico mucho más decente de lo que tienen ahora, que son los escasos $7.25. Es nuestro tema de hoy en Línea Directa. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Un salario justo cambia sin duda la calidad de vida de nuestros trabajadores latinos que vienen a este país en busca de oportunidades. Afortunadamente, en el área metropolitana de Washington contamos con líderes que entienden esta necesidad. Ahora, concejal, hablamos anteriormente de estas grandes corporaciones como Walmart, Burger King, McDonald's, que básicamente pagan salarios mínimos y, por decirlo, iba a sonar fuerte, pero salarios de pobreza casi a nuestros trabajadores, donde ellos deben depender de ayuda gubernamental. ¿Usted cree que es justo que estas grandes corporaciones básicamente se aprovechen de nuestros trabajadores latinos y les den salarios tan bajos? Bueno, mira, este es un debate, ¿verdad?, muy controvertido porque algunas personas dicen, bueno, estas corporaciones proveen empleos a personas, por ejemplo, con bajos niveles de educación. Proveen empleos a nuestros jóvenes, adolescentes. Tienden a tener ese tipo de impacto, ¿verdad?, para aquellas personas entonces que quizás no encuentran empleo en ninguna otra parte. Pero como tú acabas de decir, lo que también tenemos que analizar es que entonces, una vez más, somos nosotros los que pagamos los impuestos, los que estamos subsidiando, ¿verdad?, estas corporaciones que tienen billones y billones de dólares de ingreso, porque entonces estas personas que trabajan allí, obviamente entonces para complementar su sueldo necesitan ayuda y asistencia de los gobiernos locales, que entonces tienen que ser, esa es asistencia que tiene que ser financiada por nosotros, las personas que pagamos impuestos. Entonces, esa es una cadena realmente que tenemos que enfrentar, porque no es sostenible, no se puede sostener ese tipo de modelo, y sabemos que también, por ejemplo, no proveen beneficios de salud. Imagínate, si tú no tienes seguro de salud y te pasa algo, eso es directamente te puede afectar a ti y llegar a la bancarrota, o sea, es una situación realmente muy dura. Entonces, a mí me parece importante eso, de que estemos pendientes y que sepamos exactamente qué es lo que estas corporaciones hacen. Hacerle presión, porque son corporaciones, como te digo, que les va muy bien, que tienen billones y billones de dólares de ingresos cada año, pero lo hacen, ¿por qué? Porque le están pagando muy poquito a sus empleados y no le están ofreciendo beneficios. Entonces, bueno, eso es algo que seguimos debatiendo de manera muy intensa. Y sin duda, debido a la crisis económica, creo yo, la tendencia ha cambiado. Ya no son estos jóvenes que buscan un empleo durante el verano, claro, o que buscan ganar un poco de dólares más, sino estamos viendo a padres de familia, personas de edad mayor, en estos trabajos. Claro, y dependen de ese ingreso, ¿verdad? Esa era una de las cosas que nosotros escuchamos durante el debate en el condado de Montgomery cuando tuvimos nuestras audiencias. Había personas que decían, no, pero es que estos son trabajos importantes para los jóvenes, son trabajos importantes para personas que no tienen un nivel de educación. Pero la realidad es que cuando hicimos el análisis vimos eso, madres solteras, vimos padres de familia que dependen de estos trabajos para poder proveerle entonces una subsistencia a sus familias, y sabemos que eso no alcanza. Así que bueno, es, como te digo, algo que tenemos que reconocer y que tenemos que actuar y tenemos que empujar, pero por eso es de que esa participación cívica es tan importante, porque nuestra comunidad, a medida que crece, la participación cívica tiene que crecer para que entonces podamos seguir impulsando y logrando éxito en diferentes medidas como salario mínimo, como reforma migratoria, como servicios de salud, como educación. Precisamente, concejal, es muy importante hacerle un llamado a estas personas que nos están viendo, que tal vez dirán, yo no vivo en el condado de Montgomery y no me importa, yo tengo más del salario mínimo, tampoco es un tema que me afecte, mis hijos están bien o no. Entonces realmente debe ser un tema que sí nos afecte a todos y debemos participar mucho más. Si no podemos votar por alguna razón, porque no cumplimos los requisitos, no somos ciudadanos o no tenemos la mayoría de edad, etcétera, sí podemos participar cívicamente y podemos poner nuestro grano de arena. Explíquenos de qué manera, concejal. Hay muchas formas, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, no eres ciudadano y no puedes votar, tú sí tienes el derecho de, por ejemplo, ir a dar testimonio, ¿verdad? Cuando el consejo se reúne, tú puedes venir y decir, mire, yo quiero compartir, ¿verdad?, mi opinión sobre esta propuesta, por ejemplo. Esa es una manera de tú participar de una forma cívica, ¿verdad? En cada área del condado, por ejemplo, hay asociaciones cívicas donde son personas que viven en esas urbanizaciones que se reúnen, que tienen una asociación. Tú puedes participar en eso también. Puedes participar en el colegio, puedes participar en las audiencias del colegio cuando hablan, por ejemplo, de presupuesto. Y es importante darle apoyo a este tipo de medidas porque hay que recordar lo siguiente, ¿verdad? Todos tenemos hijos que algún día esperamos que se gradúen, que sean profesionales, etcétera. Al subir
subir el salario mínimo, como te digo, también empieza a subir la base de los otros sueldos, ¿ok? Entonces, las personas no deben de pensarlo desde el punto de vista tan cerrado como, por ejemplo, no, pero yo estoy bien, yo estoy ganando bien, etcétera. Recuerden que esto también tiene un impacto a los diferentes niveles de ingreso, ¿ok? Y también recuerden de que si tenemos muchas personas con el sueldo mínimo que no pueden cubrir sus gastos, entonces nuestros impuestos van a subir porque tenemos que proveer ese tipo de financiamiento a los gobiernos locales para que ellos puedan proveer los servicios de asistencia. Concejal, para cerrar nuestro programa, futuro a nivel nacional, ¿cómo se ve el panorama en cuanto al salario mínimo? ¿Por qué es que no se logra a nivel federal tener un salario mínimo justo? Bueno, mira, porque el Congreso realmente ha estado completamente inactivo, paralizado por todas aquellas situaciones políticas que no pueden resolver. Yo creo y espero de que por lo menos el presidente ya tomó la decisión dentro de lo que él puede cubrir con los empleados y con los contratistas de gobierno federal de subirle a 10.10 el salario mínimo. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir empujando. La comunidad tiene que salir a la calle si es necesario para demandar de que se suba este sueldo mínimo a nivel nacional y de igual manera para demandar reforma migratoria. Hay que seguir con ese empuje porque nuestro voto cuenta, nuestro voto vale y la comunidad latina está creciendo tanto que tiene una influencia muy fuerte, pero si no aplicamos esa influencia, si no salimos, si no participamos, si no votamos, si no hacemos todo eso, se nos puede seguir ignorando y por eso es que no hemos visto ningún tipo de acto a nivel del Congreso en relación a reforma migratoria, precisamente por eso, porque todavía han hecho el cálculo que nuestra comunidad realmente no va a hacer presencia. Al menos aquí en casa quedó demostrado que la unión hace la fuerza y que sí se pueden lograr a la aprobación de medidas tan importantes como estas del salario mínimo, que va a mejorar sin duda la calidad de vida de cientos de familias latinas. Concejal, quiero agradecerle por haber estado en nuestro programa. El tiempo apremia, lamentablemente, pero es un tema muy importante. Pueden visitar sin duda la página de internet del Consejo del Condado de Montgomery para tener más información al respecto. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes en casa también muchas gracias por haber estado conectados con Línea Directa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.